Capítulo 69. La muerte de Jacinto conmovió a todo el pueblo de los Naranjales y causó aún más conmoción el modo en que había fallecido. Virginia lloraba a gritos y de inmediato adoptó la vestimenta negra de las viudas. Nicasio, quien se culpaba por no haber sacrificado a tiempo a Lucifer, se sentía devastado. Sin embargo, tuvo que cargar con esa pena y abocarse a la administración de la estancia. Los peones lo respetaban tanto o más que a su padre porque trabajaba al lado de ellos y los premios o las sanciones que determinaba estaban impregnados de justicia. Sus hermanas, también sufrientes, trataban de contener a su madre. Ella hacía toda una demostración de dolor que muchas veces ya pasaba a lo ridículo. Algunos visitantes consideraban que exageraba, como si estuviera actuando en una obra teatral de escasa calidad interpretativa. En tanto Nicasio tomaba más protagonismo en las decisiones, Virginia fue cediendo poco a poco con las actuaciones. La estancia amplió su extensión con la compra de un inmenso predio lindero en el que se aplicaron diversos cultivos a modo de prueba. Allí también se cultivaba el alimento del ganado entre alfalfa y maíz. También se comenzó a vender más leche y los quesos que se producían tuvieron más adeptos. Para ello, Nicasio había contratado a una especialista quesera que no defraudó las expectativas. El joven recordaba los consejos de su padre que repetía hasta el cansancio que al ojo del amo engorda el ganado. Esa sabiduría heredada de la tradición oral tenía presencia permanentemente y se levantaba al mismo tiempo que el sol. La pena de no tener a su padre se atenuó un poco con la llegada de Orlando, un hermoso bebé rubio que estiró el número de descendientes a 3. María quedaba como sin nada después de dar a luz. Su figura permanecía inalterable, al igual que su belleza. Virginia también halló nuevo consuelo en el nuevo nieto. Lo visitaba todos los días, le tejía una innumerable cantidad de prendas. En esa labor se le fue la angustia, los nervios. Nicasio la tenía al tanto de todas las decisiones que tomaba con respecto a la estancia. Quería que su madre fuera partícipe y conociera cada detalle del funcionamiento de todo aquello que les había dejado Jacinto. Muchas veces se aparecía en su mente la imagen de su padre, corneado, lanzado por el aire, por la tremenda fuerza del toro. El cuerpo de Jacinto quedó inmóvil debajo de una nube de tierra que se disipó dejando al desnudo la fragilidad de la vida. Luego sobrevino la furia paralela que terminó con el certero tiro en la frente de Lucifer, quien aún en la muerte hizo gala de su rebeldía, moviéndose por unos momentos y resoplando su odio hasta el último segundo. Braulio taloneó el tordillo que montaba y se puso al lado de Nicasio. ¡Patrón! Anoche entraron por los alambrados rotos. Se llevaron una carrada de naranjas. Ocurrió en la zona oeste de la estancia. Vete con Eusebio a reparar el alambrado y esta noche los esperaremos. Veremos si se animan a entrar de nuevo. En esas cuestiones es donde más extrañaba a Jacinto. Él parecía no dormir nunca. No le importaba realizar cuánta recorrida nocturna fuera necesaria para preservar los bienes y los animales de la estancia. Nicasio siempre prefería quedarse en la casa y disfrutar de su mujer y sus hijos. No tenía tampoco a Justino.
a quien quería visitar para contarle todo lo sucedido. Justino se había transformado en un hombre próspero, dedicado al crecimiento del emprendimiento que lo había hecho responsable su suegro. Piero y Petrona solían visitarlo muy seguido para disfrutar de los dos muchachos que les había dado Aurora por nietos. El primero llevaba orgulloso el verdadero nombre de su padre, mientras que el segundo había sido bautizado como José Nicasio. La maestra seguía siendo el sol encendido que daba calor a ese hogar, mientras desempeñaba su vocación en una escuelita cercana al lugar de residencia. Ahí los actos por el Día de la Bandera tomaban una dimensión especial con el marco del río Juramento. Esperaron, agazapados, en silencio, sostenían de las correas a los perros más bravos con los que contaban. Cuando observaron las luces que se acercaban, intuyeron que los ladrones estaban cebados. Quizás pensaron que no habían descubierto el faltante de frutas en las plantas. Era mejor que así lo creyesen. Sin embargo, dudaron cuando constataron que la alambrada había sido reparada. Nicasio pensó que se alejarían. Ocurrió todo lo contrario. La ambición los llevó a cortar nuevamente los alambres y meter el carro tracción a sangre. Eran 4 sujetos. Con una señal del patrón, los peones soltaron a los perros que en segundos hacían gritar de dolor a los ladrones. Inmediatamente fueron rodeados, apuntados con carabinas y escopetas. Rogaron clemencia, pero solo tuvieron una tregua en el ataque de los canes. Los llevaron atados de las manos con sogas firmes que impedían cualquier posibilidad de huida. Braulio galopó hasta la comisaría, desde donde vinieron 4 policías quienes se llevaron a los ladrones. Nicasio tuvo un instante de piedad, pero prefirió emular a su padre y no torcer la decisión de entregarlos a las autoridades. Una vez que la partida policial se llevó a los detenidos y que el oficial al mando pidió a Nicasio que pasase por la mañana a firmar la denuncia, el patrón envió a sus empleados a un descanso. Él hizo lo propio, luego de contarle en detalle lo ocurrido a María. Los niños dormían profundamente un plácido sueño. Lo adivinó al observar pacíficos rostros mientras los besaba en la frente. El día comenzó como cualquier otro. Luego de los mates, Nicasio se trasladó hasta los corrales donde las ordeñadoras obtenían la leche que venderían a buen precio y también a la que se usaría en la producción de quesos y quesillos. La Nueva Almería ya era una marca registrada y conocida en distintos lugares de la provincia y de la propia región. Estaban los peones preparados para trasladar a los animales a los campos de pastura cuando vieron venir por el mismo callejón por donde aparecía de vez en cuando Nemesio Díaz, en tiempos no muy lejanos, la figura de Rogelio Argañarás, montado en San Martín, aquel caballo del trueque por Lucifer. A Nicasio le hirvió la sangre y cuando vio que ingresaba en el predio de la estancia, fue a su encuentro y le puso un latigazo en la cara sin decir palabra. Perdón, niño Nicasio, me fui de ese modo porque me espantaron. El diablo quería llevarme al infierno. El joven no lo escuchaba. Le dio un nuevo latigazo en la espalda que lo hizo caer. Ya en el suelo los otros peones comenzaron a golpearlo. Se armó tal alboroto que en minutos apareció Virginia, quien detuvo la golpiza. ¡Espere! ¿Qué sucedió acá? Por favor, patrona, dígales que no me peguen más. Vine a devolver su caballo y a explicar las razones de mi repentina ida. Rogelio, ¿qué sucedió? Me fui
porque me espantó el propio demonio que me quería llevar al infierno, pero no quise robar el caballo, vine a devolvérselo y ver que está bien cuidado. Está bien, déjenlo, que hablaremos con él en la casa principal. Entonces, Rogelio siguió a Virginia y Nicasio también hizo lo propio. Los gritos se escuchaban desde afuera. Finalmente, ante la decisión de Virginia de dejarlo que quede nuevamente trabajando en el lugar, su hijo se retiró echando espuma por la boca. No pudo enrostrarle la traición que le hizo a su padre. No quería que se manche su memoria ni que sea objeto de burla, pensó el joven, impactado aún por ese repentino e inesperado regreso. Rogelio tenía un brillo de triunfo en los ojos. Ni siquiera le ardía ese certero latigazo de la cara ni el que le había cruzado por la espalda. Ya habría tiempo para vengar esa afrenta. Sabía de la muerte de Jacinto. Justamente esa era la razón de su regreso. La patrona había ordenado que se lo incluyera en la casa de los peones en donde antes se alojaba. También ella tenía un brillo especial en los ojos. El duelo por su marido muerto acababa de finalizar y comenzaba una etapa en la que desterraría toda vergüenza para vivir un apasionado romance con el peón que ya soñaba con su potencial rango de hacendado.